Hoy preparo para ti torta o pastel tres leches. Hola mi gente, hoy os hago un guiño a todos los que me seguís desde Latinoamérica y preparo la famosísima torta o pastel tres leches. Es un bizcochito muy sencillo de hacer que va bañado en tres tipos de leche, de ahí su nombre: leche evaporada, leche condensada y crema de leche o nata, y de verdad es una auténtica delicia, es súper sencillo y está espectacularmente bueno. Vamos al lío. Como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y apuntarlos, o bien también los tienes en la descripción. Bueno, vamos a comenzar con el bizcocho. Para elaborarlo vamos a separar las yemas de las claras. Es muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente y comenzamos mezclando las yemas con su azúcar, 30 gramos. Ponemos las varillas, también puedes hacerlo a mano si no tienes máquina y no hay ningún problema, pero la máquina pues ayuda bastante. Ahora vas a ver que van a ir blanqueándose y adquiriendo bastante consistencia, van a triplicar su volumen. Estarán listas cuando veas que alcanzas el punto de letra. Esto es que cuando retiras ves que la crema hace unos hilitos que se mantienen. Pues perfecto. Ahora he limpiado todo muy bien y ahora voy a montar las claras con la sal. Dale caña y cuando veas que están espumando, ahora vas añadiendo su azúcar. Bueno, el merengue no tiene que quedar duro del todo, tiene que ser un merengue medio montado. Mira, así, que haga piquitos, ¿vale? Ahora mezcla los dos batidos y vamos a añadirle la vainilla. Me gusta echar esencia de vainilla porque le da un toquecito al bizcocho, aunque no es obligatorio. Y lo vamos integrando todo con movimiento envolvente. Tamizamos la harina encima y la integramos también. A veces ocurre que se quedan grumitos de harina en el fondo sin integrar, ¿ok? Asegúrate de que esté todo bien integrado. Ahora toma el molde y yo he usado spray desmoldante, aunque no nos importa mucho si se pega porque va a ir bañado. De todas formas te recomiendo que sí, que lo engrases con un poquito de aceite, con spray o con mantequilla. Vierte la mezcla. Este bizcocho no va a ser muy grande, el molde mide 20 por 20. Y ahora sí, hornéalo con el horno precalentado a 170 grados durante unos 20 minutos o hasta que le introduzcas un palito de brocheta y salga limpio. Y mientras se va horneando, vamos a hacer el baño tres leches. Bueno, aquí os presento a las tres leches, ¿ok? Tenemos nata o crema de leche, leche evaporada y leche condensada. Y es tan fácil hacer el baño como añadir la leche evaporada, la leche condensada y la nata. Lo mezclamos bien con una cuchara mismo, con una palita, y ya tenemos listo nuestro baño. De verdad esto está de bueno, no os podéis imaginar. Me lo bebería así, pero lo vamos a usar para el bizcocho. Y ahora he sacado mi bizcocho del horno, he comprobado que está cocido, sacando limpia un palito de brocheta y con un tenedor vas a ir clavándoselo y rompiéndolo un poquito. Está caliente el bizcocho, recién sacado del horno. Tiene que ser en caliente, súper importante. Es terapia desestresante y todo. Bueno, ahí va, bien agujereadito. Y ahora le vas a ir echando el baño tres leches encima. Vas a ir viendo que va a ir absorbiendo el líquido. Además, como el bizcocho está caliente, pues lo absorbe mucho más fácil. Y no creas que es demasiado líquido, ¿eh? No te preocupes. Hay que echárselo todo, todito. Ahí va. Que quede bien empapado. Listo. Parece que ha desaparecido el bizcocho, ¿verdad? No te preocupes. Ahora tápalo y llévatelo a la nevera un mínimo de 8 horas. Sé que es lo que menos te gusta, esperar, pero es que la repostería es así, ¿vale? Las cosas hay que hacerlas bien. A mí me gusta hacerlo por la noche y por la mañana termino de montarlo y ya se puede comer. Pues ya ha amanecido un nuevo día y el bizcocho que desapareció bajo las tres leches ha vuelto a resurgir. Ahí lo tenéis. Vamos a preparar ahora un merengue suizo. El merengue suizo se hace al baño María. Entonces toma una cacerola con agua, ponla a hervir y encima otro recipiente con las claras, el azúcar y la pizca de sal. Y remueve un poquito para integrar. Ahora mismo no estamos montando el merengue todavía. Lo importante del merengue suizo es que cueza, pero no puede superar los 60 grados, ¿ok? Tiene que quedarse justo ahí, 58, 59. Ahora sí, retíralo del fuego y lo ponemos en la máquina para batirlo. ¿Que no tienes un termómetro de cocina? No te preocupes, te lo dejo en la descripción. Pero oye, es súper barato y es un elemento súper importante en repostería. Bueno,
Lo he puesto a montar a velocidad media, ¿vale? Tiene que enfriarse poco a poco y déjalo como unos 10 minutos montando hasta que te quede así. Ese es el punto. Cuando haga picos que no se deformen. Ahora voy a empezar a decorar. Para ello he utilizado una manga pastelera, una boquilla de estrella y en primer lugar voy a cubrir la superficie de todo el bizcocho para que no se vea. Y una vez que tengo cubierto todo el bizcocho, le voy a hacer una decoración con unas rosetas muy chulas. Ahí va, vamos haciendo una al lado de otra. Fíjate la consistencia tan buena que tiene este merengue, porque no es un merengue crudo. ¿Que quieres hacer un merengue francés en crudo? Pues hazlo. No te va a quedar igual que este, de brillante y de bonito, pero oye, que está muy rico también, ¿vale? Aquí hay solución para todo. Otra opción de presentarlo es directamente alisar el merengue con una espátula y que te quede una superficie lisa y luego al corte también queda muy bonito. Pero es que esta decoración de rosas a mí me gusta mucho. Vale, y ahora voy a cubrir lo que queda con unos copetitos. Ah, y si no te gusta el merengue, puedes coronar este pastel también con nata montada, sin problema, que queda también riquísimo. Ya tenemos listo nuestro pastel. Ahora tienes dos opciones. O bien, toma un poquito de canela en polvo con un colador y espolvorea un poquito, que queda buenísimo, o bien sopletéalo para darle ese aroma tostadito que está delicioso. Y esta es la opción que yo he tomado. Pero como siempre, te doy opciones. Mira qué bonitas quedan las rosas cuando le das ya con el soplete. Ahí va. Como siempre, te dejo la lista de todos los materiales que he utilizado en el vídeo por si te interesa comprarlos. Y ya tienes listo este postre tan delicioso y sobre todo tan sencillo de hacer. El tres leches se tiene que consumir así, con su piscinita de líquido ahí debajo. Si no, no mola. Y bueno, espero que te animes a prepararlo y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.